porque ellos son los que traen la palabra de bendición para el día de hoy. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Amén. Muy bien. Pues aquí tenemos al predicador, vea. Ahí tenemos a Miguel Ángel, hijo del pastor Elmer, que es el que va a estar acompañándolo y que de alguna manera u otra anhelamos, deseamos que esto continúe. Así que siéntanse privilegiados en esta mañana, mis amados, por ser atendidos por el ministerio infantil. Yo creo que esto normalmente todas las iglesias no lo hacen, y que a veces uno como pastor se vuelve temeroso de que, ¿y qué va a predicar? ¿Y qué le va a decir a la iglesia? Yo creo que todos nos equivocamos, ¿sí o no? Pero todos aprendemos también, y darle la oportunidad a ellos, hermano, eso les da confianza para que ellos se enamoren más del ministerio. Vamos a orar por ellos. Padre, en esta mañana doy gracias por la vida de Miguel Ángel, Señor, porque tú lo vas a usar como usas mi vida, como usa la de su padre y todos aquellos que llevamos el mensaje de salvación, Dios mío. Padre, que sean tus palabras en la boca de Miguel Ángel, Señor, y que bendigas esta preciosa iglesia, Señor. Nos sentimos privilegiados de que ellos sean los que nos prediquen, los que estén cantando, los que estén danzando, los que estén sirviendo, porque, Señor, queremos ver en nuestros niños una iglesia como se desarrolla y crece a través de dones, talentos y ministerios que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Los bendigo, Señor, bendigo a Miguel, bendigo a su padre, y que seas tú hablando a la iglesia en esta mañana de una manera especial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Es el tiempo de cada uno de ustedes. Este está fallando pila. Iglesia, buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es un privilegio para mí estar en el altar junto a mi hijo, poder servirle al Señor junto a él y poder compartir una palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones. La hemos preparado los dos. Espero pues que sea de gran bendición. Quiero orar antes de iniciar, que sea Dios hablando a nuestra mente, alma y espíritu. Padre, en el nombre de Jesús ponemos en tus manos esta palabra. Señor, que sean tus palabras puestas en nuestras bocas. Señor, usa a mi hijo, Señor, para bendición tuya. Que seas tú, Señor, edificando, Señor, la iglesia a través de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, y que sea tu Santo Espíritu tomando el control de todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, amada iglesia. Buenos días. Usted sabe que el Señor tiene un sueño con nosotros, que seamos sus hijos. Ahora nos vamos a Ezequiel capítulo 16, versículos 2 al 4. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: Así ha dicho Jehová el Señor de Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre hetea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con paja. Amén. Puede sentarse, Señor. Gracias por tu palabra. La palabra de Dios nos está mostrando primero el origen. ¿Qué fue el origen de estas dos naciones? Que es Canaán. Pero quiero que miremos algo. El Señor está comparando a Jerusalén con dos naciones amorreas, eteas, dos naciones que abominaban a Dios, iban en contra del pueblo de Dios. ¿Y saben por qué lo dice? El Señor les está diciendo a ellos esta comparación porque se estaban pareciendo a ellos. Ese era el parecido que estaba teniendo Israel, el pueblo de Dios, con sus comportamientos inicuos, por sus pecados, por su idolatría. Ahora miremos la introducción del texto. La palabra de Dios nos enseña cómo el profeta habla de una forma simbólica acerca del origen y
quienes son los padres de Israel, y todo por eso, por su mala conducta. En Génesis 9 vemos el inicio de Canaán, el hijo de Noé, el cual se llamó Cam. En esa tierra se formó un pueblo llamado Amorreo, los cuales eran muy altos como los cedros y fuertes. Esos eran enemigos de Israel. Este es el padre que menciona el texto, y la madre que menciona el texto, Etea. También está ubicada en Canaán. Estos son descendientes del nieto de Geb, hijo de Cam. En el texto habla algo que hemos de prestarle mucha atención, y es, le dice, y tu madre no te limpió, ¿cierto? ¿Me pones nuevamente el texto? En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavado con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta en paja. Esta era una purificación que le hacían los niños a nacer. ¿Qué hace relación a esto? El desecho, el desprecio, la forma en cómo fue levantada esta nación. Y Dios les está diciendo, yo los limpié, yo los acogí cuando tus padres, los amorreos y los hititas o heteos, no lo hicieron. Y muchas veces nosotros tuvimos una infancia difícil, donde quizás tuvimos padres que nos abandonaron, padres que nos maltrataron, que no nos dieron el cuidado necesario en el momento del nacimiento. Pero ¿quién sí lo hizo? Dios. Él fue que cuidó, Él fue que guardó, Él fue que limpió y les dio una nueva identidad. Mas sin embargo, las actitudes del pueblo que Dios escogió estaban pareciéndose a sus madres reales, los amorreos y los heteos. Y como Acán, por ver la desnudez de su padre Noé lo maldijo por difamarlo por su desnudez. Como recordamos, Noé tuvo 3 hijos y uno de ellos era el menor, llamado Cam. Cam vio la desnudez cuando Noé se emborrachó, y a causa de esto fue maldito. Y de allí nacen estas 2 naciones, los amorreos y los heteos. ¿De dónde vengo yo? De mi padre y de mi madre. Yo tengo cosas iguales a mi padre, igual que de mi madre. Nosotros somos creados seres tripartitos. ¿Sabes qué es eso? Cuerpo, alma y espíritu. Del cuerpo heredamos muchas cosas, y a la apariencia física y el sentimiento, el alma, emociones y actitudes. Eso nos hace actuar para bien o para mal. ¿Cuántas veces se enojan nuestros padres con nosotros por nuestras conductas, sabiendo que ellos hicieron lo mismo a nuestra edad? En el libro de Ezequiel revela un mensaje de juicio y de esperanza, escrito por el sacerdote exiliado en Babilonia. Ezequiel utiliza sus visiones apocalípticas y actos simbólicos, como cortarse el pelo con una espada haciendo señales, para explicar la caída de Jerusalén fue causada por la idolatría, centrando su mensaje en la soberanía de Jehová. Así fueron nuestros padres antes de conocer al Señor. Primer punto: de tal palo, tal astilla. Ahora nos vamos a la palabra de Dios. Ezequiel 16:44. He aquí, todo el que usa este refrán te aplicará a ti. El refrán que dice, ¿cuál madre? Tal hijo. 45. Hija eres tú de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos. Y hermanas, eres tú de tus hermanas, de quien desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Tea, y vuestro padre Amorreo. Lo está diciendo por la forma en que se parecían.
en la forma de la idolatría, como expresa mi hijo. Tenemos parecidos físicos, pero no solamente físicos, sino también emocionales. Cómo actuamos, cómo en momentos de rabia, cómo solucionamos. Ese es el parentesco que está haciendo Dios con la nación de Israel. No se están pareciendo nada a Dios, se están pareciendo a la nación de donde los sacó Dios. Un árbol no da piñas y una leona no tiene perros. Cada cosa da su fruto, ¿sí? Un árbol de mango no puede dar piñas, y un león y una leona pueden engendrar perros. O sea, nosotros engendramos algo muy parecido, ¿cierto? Nunca hay una cosa mala ahí. Mis comportamientos son peores o iguales de los de Sodoma. Samaria y Sodoma fueron dos pueblos que fueron destruidos por la causa de su pecado y por la idolatría. Aún Dios le dice a Jerusalén que ellos fueron peor. No estamos lejos de hacerlo peor que cuando no nos acercamos al Señor. Cuando no hacemos su voluntad, nos parecemos más a la familia terrenal que Él no quiere, que en vez de parecernos a la familia celestial que Él quiere. ¿Cuál sería la actitud de esta nación de Israel que dice, ustedes están siendo peor que Sodoma? ¿Saben qué fue Sodoma? Los que lo destruyeron por el fuego. O sea, ¿a qué nivel de maldad llegó esta nación que Dios les dice, ustedes están actuando aún peor que estas naciones? Pero Dios tiene se compadece de ellos y tiene misericordia. ¿Y saben por qué? Como dice el otro punto que dice, no estamos lejos de parecernos igual. O sea, nosotros no somos nadie para juzgar a los demás. Nosotros nos podemos parecer igual a ese malvado. ¿Y todo por qué? Por no buscar a Dios. Es necesario buscar a Dios para parecernos a Dios. Amén. No andemos como ellos. Vamos a la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. El Señor nos está diciendo, y hoy está hablando a la iglesia, no andemos como los que andan en el mundo, porque cuando nosotros hacemos la maldad, Dios nos deja libres a la maldad, y se entenebrece tanto la mente que es normal hacer lo malo. El que mata es normal matar, el que roba es normal robar. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esto era lo que hacía esta nación. Les parecía ya normal. Cuando Dios les decía, no hagan estatuas, no adoren a otros dioses, ya ellos lo hacían. Ya se les había olvidado el mandato de no hacer y lo hacían muy normal. Y nos pasa cuando en nuestro diario vivir o en nuestro diario hablar nos es normal hablar mentiras. Seguimos y seguimos y seguimos. La primera quizás decimos, uy, ¿yo qué dije? Pero cuando se vuelve algo repetitivo ya es muy normal. Y esto es lo que habla de dureza de corazón. Todos somos creación, pero no todos somos hijos. ¿Por qué? Muchos dicen que, ay, a mí porque me creó Dios yo soy hijo. No, se tiene que acercar a Él, tiene que hacer su voluntad para ser hijo verdadero de Él. Leamos la palabra de Dios en Mateo capítulo 12, versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad ¿de quién? De mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana, mi madre. ¿Quién lo está diciendo? Jesús. Esto es algo que escandaliza al mundo, porque el mundo cree que todos son hijos de Dios, y no todo el mundo es hijo de Dios. Solo aquel que hace la voluntad del Padre se puede considerar hijo de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de entender. Cuando nosotros le llevamos la contraria
a lo que Dios dice en su palabra, no nos estamos pareciendo a nuestro Padre. Jesús decía, ellos son hijos de mentira, igual a su padre, el diablo, porque ha mentido desde la eternidad. O sea que nosotros lo que hacemos nos hace parecer a quien somos hijos. Dios nos llamó a ser luz, no tinieblas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido y real sacerdocio. ¿Cuánto lo creen? Amén. Esto es lo que Dios quería para esa nación y es lo que Dios quiere para la iglesia de Cristo. Y entender esto cambia mucho nuestra manera de actuar y de vivir. Que no se trata de religión, sino se trata de relación. Y entender cuál es el Padre que nosotros tenemos. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, tomado por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no eres pueblo de Dios, pueblo, para que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado la misericordia. En otro tiempo, cuando estábamos apartados de Dios, no teníamos misericordia, pero ahora la tenemos. Disfrutemos y sobre todo valoremos lo que Cristo hizo en la cruz. Para ser un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es todo lo que dice mi papá. Eso es lo que quiere Dios, realmente eso es lo que quiere Dios, que nosotros entendamos, que seamos pueblo adquirido, que seamos una nación santa, como Él es santo. Eso nos pide el Señor. Segundo punto. Dios sueña con hacerte parte de su familia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ese es el anhelo de Dios, hacernos parte de su familia, que vivamos con Él, que estemos cerca de Él. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchos hemos escuchado, no, Cristo dice que viene y no ha venido. ¿Saben por qué no ha venido? Porque está esperando que el mundo escuche primero de Cristo. Y los que son escogidos vengan al arrepentimiento y se acerquen a Él. Entonces no es un dicho, es algo que Dios está esperando y está retrasando su venida para que todo el mundo venga a la presencia de Dios. Porque por el mundo entero dio su vida, no por unos cuantos. La presencia de Dios. Tanto amó por nosotros que dio la vida en la cruz. Perdona al mundo toda la maldad y no destruyó todo lo que esperando que nos está esperando tú y yo, como hizo en el diluvio. Él puede decir, voy a hacer otro diluvio, ya no tenemos dónde ir. Lo acaba todo. Dios viendo tanta maldad, Dios viendo qué hacen con nuestros niños, cómo abusan, cómo violan, cómo maltratan. ¿Cuál será la ira de Dios al ver tanta injusticia? Amén. Pero ¿sabe qué ve Dios? El sacrificio de Jesús. Él ve todo lo que padeció, lo que sufrió, y por eso no destruye el mundo, porque lo mira a través de Cristo. Ahora vamos a la palabra de Dios en Ezequiel, capítulo 16, versículo 60. El hombre es infiel, pero Dios siempre es fiel. Y Dios tiene memoria de su pacto. Y desde la creación del pueblo de Israel, Dios ha tenido un pacto. Y acá en el mismo libro que estamos leyendo de Ezequiel 60, les recuerda. Al principio leímos cómo les habla con tanta dureza. Ustedes se parecen a Sodoma, ustedes están haciendo lo malo. Y al finalizar del capítulo les está recordando la memoria que Él tiene. Dice, antes yo tendré memoria de mi pacto, que concerte contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno para la eternidad. Él les está diciendo en otras palabras, ustedes han hecho lo malo, pero yo recordaré el pacto que tengo con ustedes, no por lo bueno o lo malo que hayan hecho,
es por mi palabra, porque mi palabra tiene poder y ella tiene validez. En Génesis 12, en el versículo 2 y 3, nos muestra más claro cuál es esa promesa que Dios está hablando. Y es la promesa que le hizo a Abraham: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendito, y serás bendición, y bendeciré a todos los que te bendijeren, y a los que te maldijeren serán benditos por ti todas las familias de la tierra. Por la promesa de Abraham seremos benditos todas las familias de la tierra. O sea, nosotros hacemos parte de esa bendición. Esa alianza en el Antiguo Testamento, pero nuestra nueva alianza es más fuerte porque fue hecha en la cruz de Calvario con Jesús. Esta alianza que estamos viendo acá es la alianza del Antiguo Testamento que fue hecha por Abraham. Mas sin embargo, la alianza que tiene la iglesia de Jesucristo es a través de su sangre. Y esta no tiene vencimiento, esta no tiene un fin. Y lo está hablando en Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Este es el nuevo pacto que tenemos, iglesia. Y cada vez que pensemos hacer lo malo o apartarnos de Dios, solo piensa en un momento que fue el precio que pagó Dios por nosotros. Y fue ese el precio: entregar a su Hijo, derramar la sangre de su Hijo solo para que estuviéramos cerca de Él. Porque ese es el sueño de Dios, que seamos parte de su familia, que estemos con Él. Por eso la sangre de Jesús es nuestro nuevo pacto. Solo necesitas acercarte al Señor y pedirle que seas tú, Señor, aceptarlo en tu corazón, y Él te dará la promesa del Espíritu Santo, quien cambiará todo en ti, y solo así podremos ser parte de su familia. Es fácil, solo es una decisión del corazón, solo es arrepentirnos y pedirle a Jesús: yo no sé llevar mi vida, tú tienes el manual, tú me formaste, todo lo que he hecho en mis fuerzas ha sido mal, solo ven y reina en mi corazón. ¿Sabes? Solo nos perdona y nos llena con su Santo Espíritu. Humanamente nosotros no tenemos el poder para cambiar, pero con el poder del Espíritu Santo sí lo logramos. Y esto lo dice en Hechos 2, versículos 38 al 39. Solo basta arrepentirnos. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llama. El proceso de la salvación. En un versículo vemos la salvación y la transformación del ser humano. Lo primero es arrepentirnos, no me lo quites tú. Arrepentirnos. Luego, un paso, una decisión de fe. Me bautizo. Hace poco hubieron bautizos en la iglesia. ¿En el nombre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. Luego, recibiremos el don del Espíritu Santo. Lo recibiremos a Él, el único que puede cambiar al ser humano. Porque para vosotros es esta promesa. Jesús lo dijo: yo me voy, pero es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. No solo nos perdona, sino que nos da la promesa del Espíritu Santo, quien es el único que nos puede cambiar. Recuerden a Moisés, que renunció a su familia egipcia por ser parte de la familia de Dios. Pablo dejó de ser del sistema religioso para ser parte de la familia de Dios. ¿Tú quieres ser parte también de la familia de Dios? Amén. Si quieres ser parte de la familia de Dios. Amén. Moisés renunció a eso.
a un palacio, a un reino, a ser parte de los más grandes de ser egipcio. Todo por ser parte de la familia de Dios. Saulo creía tener el conocimiento completo, pero renunció también a ser parte de la familia de Dios. Y los que él perseguía ahora eran sus hermanos, y con los que él perseguía ahora lo perseguían a él. Todo por amor a Dios. ¿Qué vale 70, 80, 100 años en una tierra si estaremos una eternidad lejos de Dios? No vale nada. Es mejor permanecer. Dios no nos está pidiendo peleemos, ganemos, no. Dios nos está diciendo permanezcamos. Si permanecemos en mi palabra, si permanecen en mi palabra, podrán tener la herencia. Pero muchas veces no permanecemos porque nos gana mal la carne y nos olvidamos quién es nuestro Padre y dejamos de parecernos a nuestro Padre Celestial y nos empezamos a parecer más a nuestros padres terrenales. Ya no somos esas criaturas viejas, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y Él nos transforma, y eso es lo que nos está hablando la palabra ahora. Con eso concluimos. Hoy el Señor nos dejó ver a través de su palabra por qué actuamos de cierta manera y aún por qué nos parecemos tanto a nuestros padres. Como dice el dicho, de tal palo, tal astilla. Y eso no puede ser una excusa para hacerlo malo. Ante los ojos de Dios también logramos ver cómo anhela que seamos parte de su familia. Solo pienso un momento. Si tu final no es estar en el cielo cerca de Jesús, ¿dónde será tu final? Piensen esto. Si nuestro final no es estar en el cielo cerca de Jesús, ¿dónde será nuestro final? La palabra nunca habla de un punto intermedio, habla de un cielo y de un infierno. Y de lo que más habló Jesús cuando estuvo en la tierra fue del infierno, porque Él vino a salvar las almas que se iban a condenar y a llevarlos a Él. ¿Cuál crees que sea? Si acepta el infierno es por no ser parte de su familia. Por eso la oportunidad de ser de su familia es hoy. Recuerda que no sabemos si mañana podemos salir de la iglesia, que nos puede atropellar. No sabemos que si nosotros no entregamos su vida, vamos a estar en el infierno. Si tengamos una segunda oportunidad y mucho menos si habrá mañana, no tienes nada para perder. A lo contrario, tienes demasiado para ganar. Ahora van a leer con mi papá en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos 9:27, por favor. Y de manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez y después de esto el juicio. Pensamos que tenemos una vida comprada o que quizás habrá una oportunidad de arrepentirnos y acercarnos a Dios. Puede que sí, puede que no. Como dice mi hijo, podemos salir de acá de la iglesia, puede pasar algo y si no estamos a cuentas con Dios, ya sabemos cuál es nuestro final. Pero si hoy toma la decisión de decirle a Jesús, ya no quiero hacer las cosas a mi manera, quiero que me des tu Santo Espíritu porque quiero ser diferente, quiero ser realmente hijo tuyo. No me importa quiénes fueron mis padres, no me importa qué hicieron mis padres, ni mucho menos lo que he hecho de aquí atrás. Lo que quiero es acercarme a ti y hacer las cosas como deben de ser. Eso es lo que Dios nos está hablando con su palabra. Después de nuestra muerte está el juicio, no hay otra oportunidad. Por eso la oportunidad es hoy. Hoy es la oportunidad de acercarnos a Dios. Y eso te da valentía, se pueden acercar si quieren. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 2.
Vean conmigo ahí, por favor, iglesia. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados ¿qué? Hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conocieron a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Este es el sueño de Dios, que seamos sus hijos. Estamos pasando dificultades, procesos difíciles, no importa, somos sus hijos. Yo soy padre y si a mi hijo le pasa algo, él va a estar, yo voy a estar con él y él va a contar conmigo y lo voy a levantar. Eso mismo hace el Padre Celestial, eso mismo hace el Padre. Y nos quiere dejar claro que somos sus hijos, somos hijos de Dios. Y se manifestará lo que seremos, porque seremos transformados en gloria, estaremos junto a Dios. Tomen la imagen, por favor. Y mira lo que nos espera. Jesús dijo: yo me voy a preparar morada para ustedes. Bienvenidos, hijos míos. Solo el que recibe a Jesús en su corazón podrá llegar a ese lugar. Dice el texto: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Ustedes son privilegiados, porque hoy tomaron la decisión de escuchar al Espíritu Santo y venir a la iglesia. Y no fue porque ustedes tomaron esa decisión, sino porque Dios los escogió a ustedes, como me escogió a mí, escogió a mi familia, para su servicio. Y ser escogido entre tantas personas en el mundo es un privilegio, porque se nos habló el Evangelio y hay personas que no han escuchado ni siquiera quién es Jesús. Dios está hablando hoy y Dios nos está preguntando: ¿hijo de quién? ¿Hijo de quién eres tú? ¿Aún sigues siendo hijo del Padre terrenal? ¿Sigues haciendo las cosas de tu Padre como lo hacían ellos? ¿O quieres a partir de hoy ser realmente hijo de Dios y hacer la voluntad de Dios? Ponte de pie un momento, por favor, y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por hablarnos, Señor, a través de ella, Señor Dios. Hoy vimos como ejemplo la nación de Israel, Señor Dios, el ejemplo que nos habla en Ezequiel 16, comparándolo, Señor Dios, con naciones que tú destruiste, como Sodoma. Señor, no queremos parecernos más, Señor, al mundo. Queremos parecernos a ti. Señor, y como un acto de valentía, Señor, y solo el que le nazca en su corazón, hacer esta oración conmigo y decirle a Jesús que sea su Señor. Solo el que quiera ser parte de estos hijos, solo el que quiera entrar a estas moradas celestiales. Repita conmigo allí: Padre, en el nombre de Jesús, yo hoy reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos. Hoy reconozco que he sido pecador y te pido perdón. Hoy me arrepiento de mis pecados y te pido que tú, Jesús, seas mi Señor. Lléname con la presencia de tu Espíritu Santo para poder ser diferente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Esta oración salvó a un ladrón en la cruz y lo llevó al paraíso. ¿Cuánto lo puede hacer más con nosotros? Nos falta aún por vivir, pero lo que vivamos, vivámoslo en Cristo. Y lo que podamos dejarle a nuestros hijos sea un temor y un temblor por Dios. Que sean hijos que les sirvan al Señor, que sean hijos que se enamoren de su palabra y que entiendan que separados de Dios no pueden hacer nada. Padre, te doy gracias por tu palabra. Yo bendigo al grupo de alabanza, Señor, los niños, los servidores. Señor, están, Señor, delante de ti. Señor, bendigo a mi hijo. Te pido, Señor, que ninguna retaliación venga sobre ellos, Señor Dios, y que sigas tú, Señor, enamorándolos de ti. Bendigo a una iglesia, Señor, que escuchó tu mensaje, Señor, y que entienden, Señor, que solamente hay un día, Señor, para morir y luego el juicio. Que entendamos, Señor Dios,
que el cambio es acá, que solo tenemos una oportunidad y es hoy. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos que seamos llenos de tu presencia. Quita de nuestras vidas todo lo que estorbe y ayúdanos a ser más como tú. En el nombre de Jesús. Amén y amén.